El retrato de Dorian Gray. Capítulo 6. Oscar Wilde. Aquella noche, por alguna razón, el teatro estaba abarrotado, y el gordo empresario judío que los recibió en la puerta, sonriendo trémulamente de oreja a oreja con expresión untuosa, procedió a escoltarlos hasta el palco con pomposa humildad, agitando sus gruesas manos enjolladas y hablando a voz en grito. Dorian Gray sintió que le desagrada más que nunca. Le pareció que viniendo en busca de Miranda se había encontrado con Caliban. A Lord Henry, por el contrario, más bien le gustó. Al menos eso fue lo que dijo, e insistió en estrechar la mano, asegurándose que estaba orgulloso de conocer al hombre que había descubierto a una joya de la interpretación, que se había arruinado a causa de un poeta. Falwell se divirtió con los rostros del patio de butacas. El calor era insoportable, y la enorme lámpara ardía como una dalia monstruosa con pétalos de fuego amarillo. Los jóvenes del paraíso se habían quitado chaquetas y chalecos, colgándose de las barandillas. Hablaban entre sí de un lado a otro del teatro y compartían sus naranjas con las llamativas chicas que los acompañaban. Algunas mujeres reían en el patio de butacas, con voces chillonas y discordantes. Desde el bar llegaba el ruido del descorchar de las botellas. «¿Qué lugar para encontrar a una diosa?», dijo Lord Henry. «Es cierto», respondió Dorian Gray. «Pero fue aquí donde la encontré, y Cybele es la encarnación de la divinidad. Cuando actúas, te olvidarás de todo. Esas gentes vulgares y toscas, de rostros primitivos y gestos brutales, se transforman cuando Cybele está en el escenario. Callan y escuchan. Lloran y ríen cuando Cybele quiere que lo hagan. Consigue que respondan como las cuerdas de un violín. Los espiritualiza, y se siente que están hechos de la misma carne y sangre que nosotros. La misma carne y sangre que nosotros. Espero que no», exclamó Lord Henry, que observaba a los ocupantes del paraíso con sus gemelos de teatro. «No le hagas caso, Dorian», dijo el pintor. «Yo sí entiendo lo que quieres decir y estoy convencido de que esa chica es como dices. La mujer a quien tú ames ha de ser maravillosa, y cualquier muchacha que consiga el efecto que describes ha de ser espléndida y noble. Espiritualizar a la propia época, eso es algo que merece la pena. Si Cybele es capaz de dar un alma a quienes han vivido sin ella, si crea un sentimiento de belleza en personas cuyas vidas han sido sórdidas y miserables, si los libera de su egoísmo y les presta lágrimas por sufrimientos que no son suyos, se merece toda tu adoración, se merece la adoración del mundo entero. Tu matrimonio con ella es un acierto. Al principio no lo creía así, pero ahora lo veo de otra manera. Los dioses han hecho a Cybele Van para ti. Sin ella hubieras quedado incompleto». «Gracias», Basil, respondió Dorian Gray, dándole un apretón de manos. «Sabía que me entenderías. Harry es tan cínico que me aterra. Pero aquí llega la orquesta. Aunque espantosa, solo toca unos 5 minutos aproximadamente. Luego se levanta el telón, y veréis a la muchacha a quien voy a dar toda mi vida, y a la que ya he dado todo lo bueno que hay en mí». Un cuarto de hora después, acompañada de unos aplausos estruendosos, Cybele Vane apareció en el escenario. Sí, no había duda de su encanto. Era, pensó Lord Henry, una de las criaturas más encantadoras que había visto nunca. Había algo de gacela en su gracia tímida y en sus ojos sorprendidos. Un ligero arrebol, como la sombra de una rosa en un espejo de plata, se asomó a sus mejillas cuando vio el teatro abarrotado y entusiasta. Retrocedió unos pasos y pareció que le temblaban los labios. Basil Jolworth se puso en pie y empezó a aplaudir. Inmóvil, como en un sueño, Dorian Gray siguió sentado, mirándola fijamente. Lord Henry la examinó con sus gemelos y murmuró: «Encantadora, encantadora». La acción transcurría en el vestíbulo de la casa de los Capuleto, y Romeo, vestido de peregrino, había entrado con Mercutio y sus amigos.
Los músicos tocaron unos compases de acuerdo con sus posibilidades y comenzó la danza. Entre la multitud de actores desangelados y pobremente vestidos, Cybele Vane se movía como una criatura de un mundo superior. Su cuerpo se agitaba, al bailar, como se mueve una planta dentro del agua. Las ondulaciones de su garganta eran las ondulaciones de un lirio blanco. Sus manos parecían hechas de sereno marfil. Y, sin embargo, resultaba curiosamente apática. No manifestó signo alguno de alegría cuando sus ojos se posaron sobre Romeo. Las pocas palabras que tenía que decir: buen peregrino, no reproches tanto a tu mano un fervor tan verdadero. Si juntan manos peregrino y santo, palma con palma es beso de palmero, junto con el breve diálogo que sigue, fueron pronunciadas de manera completamente artificial. La voz era exquisita, pero desde el punto de vista de tono, absolutamente falsa. La coloración era equivocada. Privaba de vida a los versos. Hacía que la pasión resultase irreal. Dorian Gray fue palideciendo mientras la contemplaba. Estaba desconcertado y lleno de ansiedad. Ninguno de sus dos amigos se atrevía a decir nada. Cybele les parecía absolutamente incompetente. Se sentían terriblemente decepcionados. De todos modos, comprenden que la verdadera prueba de cualquier Julieta es la escena del balcón en el segundo acto. Esperarían a que llegara. Si fallaba allí, todo habría acabado. De nuevo estaba encantadora cuando reapareció el claro de luna. Eso no se podía negar. Pero lo forzado de su interpretación resultaba insoportable, y fue empeorando con el paso del tiempo. Sus gestos se hicieron absurdamente artificiales. Subrayaba excesivamente todo lo que tenía que decir. El hermoso pasaje: la noche me oculta con su velo, si no, el rubor teñiría mis mejillas por lo que antes me has oído decir. Fue declamado con la penosa precisión de una colegiala a quien ha enseñado a recitar un profesor de elocución, de tercera categoría. Y cuando se asomó al balcón y llegó a los maravillosos versos: aunque seas mi alegría, no me alegra nuestro acuerdo de esta noche, demasiado brusco, imprudente, repentino, igual que el relámpago, que cesa antes de poder nombrarlo. Amor, buenas noches. Con el aliento del verano, este brote amoroso puede dar bella flor cuando volvamos a vernos. Dijo las palabras como si carecieran por completo de sentido. No era nerviosismo. De hecho, lejos de estar nerviosa, parecía absolutamente dueña de sí misma. Era sencillamente una mala interpretación, y Cybele un completo desastre. Incluso el público del patio de butacas y del paraíso, vulgar y sin educación, había perdido interés por la obra. Incómodos, empezaron a hablar en voz alta y a silbar. El empresario judío, de pie tras los asientos del primer anfiteatro, golpeaba el suelo con los pies y protestaba indignado. Tan solo Cybele permanecía indiferente. Al término del segundo acto se produjo una tormenta de silbidos. Lord Henry se levantó de su asiento y se puso el gabán. Es muy hermosa, Dorian dijo, pero incapaz de interpretar. Vámonos. Voy a quedarme hasta el final, respondió el joven, con una voz crispada y llena de amargura. Siento mucho haberos hecho perder la velada. Os pido disculpas a los dos. Mi querido Dorian, a mí me parece que la señorita Vane está enferma, interrumpió Soulward. Vendremos otra noche. Ojalá estuviera enferma, replicó Dorian Gray. Pero a mí me ha parecido sencillamente insensible y fría. Ha cambiado por completo. Anoche era una gran artista. Hoy es una actriz vulgar, mediocre. No hables así de alguien a quien amas, Dorian. El amor es más maravilloso que el arte. Los dos son formas de imitación, señaló Lord Henry. Pero será mejor que nos vayamos. No debes seguir aquí por más tiempo, Dorian. No es bueno para la moral ver una mala interpretación. Además, supongo que no querrás que tu esposa actúe en el teatro.
En ese caso, ¿qué importa si interpreta a Julieta como una muñeca de madera? Es encantadora, y si sabe tan poco de la vida como de actuar en el teatro, será una experiencia deliciosa. Solo hay dos clases de personas realmente fascinantes: las que lo saben absolutamente todo y las que no saben absolutamente nada. Santo cielo, muchacho, no pongas esa expresión tan trágica. El secreto para conservar la juventud es no permitirse ninguna emoción impropia. Ven al club con Basil y conmigo. Fumaremos cigarrillos y beberemos para celebrar la belleza de Sybil Vane, que es muy hermosa. ¿Qué más puedes querer? Vete, Harry, exclamó el joven. Quiero estar solo. Y tú también, Basil. ¿Es que no veis que se me está rompiendo el corazón? Lágrimas ardientes le asomaron a los ojos. Le temblaban los labios y, dirigiéndose al fondo del palco, se apoyó contra la pared, escondiendo la cara entre las manos. Vámonos, Basil, dijo Lord Henry, con una extraña ternura en la voz. Un instante después habían desaparecido. Casi enseguida se encendieron las candilejas y se alzó el telón para el tercer acto. Dorian Gray volvió a su asiento. Estaba pálido, pero orgulloso e indiferente. La obra se fue arrastrando, interminable. La mitad del público abandonó la sala, haciendo ruido con sus pesadas botas y riéndose. La representación había sido un fiasco total. El último acto se interpretó ante una sala casi vacía. Una risa contenida y algunas protestas saludaron la caída del último telón. Nada más terminar la obra, Dorian pasó entre bastidores para dirigirse al camerino de la actriz. Encontró allí a Sybil, con una expresión triunfal en el rostro y los ojos llenos de fuego. Estaba radiante. Sonreía, los labios ligeramente abiertos, a causa de un secreto muy personal. Al entrar Dorian, la muchacha lo miró y apareció en su rostro una expresión de infinita alegría. «Qué mal he actuado esta noche, Dorian», exclamó. «Lamentablemente», respondió él, contemplándose asombrado. «Espantoso. Ha sido terrible. ¿Estás enferma? No puedes hacerte idea de lo que ha sido. No te imaginas cómo he sufrido». La muchacha sonrió. Dorian respondió, acariciando el nombre del amado con la prolongada música de su voz, como si fuera más dulce que miel 146 para los rojos pétalos de su boca. Dorian, deberías haberlo entendido. Pero ahora lo entiendes ya, ¿no es cierto? ¿Entender qué? Preguntó él, colérico. El porqué de que lo haya hecho tan mal esta noche. El porqué de que de ahora en adelante lo haga siempre mal. El porqué de que no vuelva nunca a actuar bien. Dorian se encogió de hombros. Supongo que estás enferma. Cuando estés enferma no deberías actuar. Te pones en ridículo. Mis amigos se han aburrido. Yo me he aburrido. Sybil parecía no escucharlo. Estaba transfigurada por la alegría. Dominada por un éxtasis de felicidad. Dorian, Dorian, exclamó, antes de conocerte, actuar era la única realidad de mi vida. Solo vivía para el teatro. Creía que todo lo que pasaba en el teatro era verdad. Era Rosalinda una noche y Porcia otra. La alegría de Beatriz era mi alegría, e igualmente mías las penas de Cordelia. Lo creía todo. La gente vulgar que trabajaba conmigo me parecía tocada de divinidad. Los decorados eran mi mundo. Solo sabía de sombras, pero me parecían reales. Luego llegaste tú, mi maravilloso amor, y sacaste a mi alma de su prisión. Me enseñaste qué es la realidad. Esta noche, por primera vez en mi vida, he visto el vacío, la impostura, la estupidez del espectáculo sin sentido en el que participaba. Hoy, por vez primera, me he dado cuenta de que Romeo era horroroso, viejo, y de que iba maquillado.
que la luna sobre el huerto era mentira, que los decorados eran vulgares y que las palabras que decía eran irreales, que no eran mías, no eran lo que yo quería decir. Tú me has traído algo más elevado, algo de lo que todo el arte no es más que un reflejo. Me has hecho entender lo que es de verdad el amor. Amor mío. Mi príncipe azul. Príncipe de mi vida. Me he cansado de las sombras. Eres para mí más de lo que pueda ser nunca el arte. ¿Qué tengo yo que ver con las marionetas de una obra? Cuando he salido a escena esta noche, no entendía cómo era posible que me hubiera quedado sin nada. Pensaba hacer una interpretación maravillosa y de pronto he descubierto que era incapaz de actuar. De repente he comprendido lo que significa amarte. Saberlo me ha hecho feliz. He sonreído al oír protestar a los espectadores. ¿Qué saben ellos de un amor como el nuestro? Llévame lejos, Dorian. Llévame contigo a donde podamos estar completamente solos. Aborrezco el teatro. Sé imitar una pasión que no siento, pero no la que arde dentro de mí como un fuego. Dorian, Dorian, ¿no entiendes lo que significa? Incluso aunque pudiera hacerlo, sería para mí una profanación representar que estoy enamorada. Tú me has hecho verlo. Dorian se dejó caer en el sofá y evitó mirarla. Has matado mi amor, murmuró. Sibel lo miró asombrada y se echó a reír. El muchacho no respondió. Ella se acercó, y con una mano le acarició el pelo. A continuación se arrodilló y se apoderó de sus manos, besándolas. Dorian las retiró, estremecido por un escalofrío. Luego se puso en pie de un salto, dirigiéndose hacia la puerta. Si exclamó, has matado mi amor. Eres un estímulo para mi imaginación. Ahora ni siquiera despiertas mi curiosidad. No tiene ningún efecto sobre mí. Te amaba porque eras maravillosa, porque tenías genio e inteligencia, porque hacías reales los sueños de los grandes poetas y dabas forma y contenido a las sombras del arte. Has tirado todo eso por la ventana. Eres superficial y estúpida. Cielo santo. Qué loco estaba al quererte. Qué imbécil he sido. Ya no significas nada para mí. Nunca volveré a verte. Nunca pensaré en ti. Nunca mencionaré tu nombre. No te das cuenta de lo que representaban para mí. Pensarlo me resulta intolerable. Quisiera no haberte visto nunca. Has destruido la poesía de mi vida. Qué poco sabes del amor si dices que ahoga el arte. Sin el arte no eres nada. Yo te hubiera hecho famosa, espléndida, deslumbrante. El mundo te hubiera adorado, y habrías llevado mi nombre. Pero, ahora, ¿qué eres? Una actriz de tercera categoría con una cara bonita. Sibel palideció y empezó a temblar. Juntó las manos, apretándose mucho, y dijo, con una voz que se le perdía en la garganta, no hablas en serio, ¿verdad, Dorian? Murmuró. Estás actuando. ¿Actuando? Eso lo dejo para ti, que lo haces también, respondió él con amargura. Alzándose de donde se había arrodillado, y con una penosa expresión de dolor en el rostro, la muchacha cruzó la habitación para acercarse a él. Le puso la mano en el brazo, mirándole a los ojos. Dorian la apartó con violencia. No me toques. Gritó. A Sibel se le escapó un gemido apenas audible mientras se arrojaba a sus pies, quedándose allí como una flor pisoteada. No me dejes, Dorian. Susurró. Siento no haber interpretado bien mi papel. Pensaba en ti todo el tiempo. Pero lo intentaré, claro que lo intentaré. Se me presentó tan de repente, mi amor por ti. Creo que nunca lo habría sabido si no me hubieras besado, si no nos hubiéramos besado. Bésame otra vez, amor mío. No te alejes de mí. No lo soportaría. No me dejes.
mi hermano. No, es igual. No sabía lo que decía. Era una broma. Pero tú, ¿no me puedes perdonar lo que ha pasado esta noche? Trabajaré muchísimo y me esforzaré por mejorar. No seas cruel conmigo, porque te amo más que a nada en el mundo. Después de todo, solo he dejado de complacerte en una ocasión. Pero tienes toda la razón, Dorian, tendría que haber demostrado que soy un artista. Qué cosa tan absurda, aunque, en realidad, no he podido evitarlo. No me dejes, por favor. Un ataque de apasionados sollozos la atenazó. Se encogió en el suelo como una criatura herida, y los labios bellamente dibujados de Dorian Gray, mirándola desde lo alto, se curvaron en un gesto de consumado desdén. Las emociones de las personas que se han dejado de amar siempre tienen algo de ridículo. Sybil Banner le resultaba absurdamente melodramática. Sus lágrimas y sus sollozos le importunan. Me voy, dijo por fin, con voz clara y tranquila. No quiero parecer descortés, pero me será imposible volver a verte. Me has decepcionado. Sybil lloraba en silencio, pero no respondió, tan solo se arrastró, para acercarse más a Dorian. Extendió las manos ciegamente, dando la impresión de buscarlo. El muchacho se dio la vuelta y salió de la habitación. Unos instantes después había abandonado el teatro. Apenas supo dónde iba. Más tarde recordó haber vagado por calles mal iluminadas, de haber atravesado lúgubres pasadizos, poblados de sombras negras y casas inquietantes. Mujeres de voces roncas y risas ásperas lo habían llamado. Borrachos de paso inseguro habían pasado a su lado entre maldiciones, parloteando consigo mismos como monstruosos antropoides. Había visto niños grotescos apiñados en umbrales y oído chillidos y juramentos que salían de patios melancólicos. Al rayar el alba se encontró cerca de Covent Garden. Al alzarse el velo de la oscuridad, el cielo, enrojecido por débiles resplandores, se vació hasta convertirse en una perla perfecta. Grandes carros, llenos de lirios balanceantes, recorrían lentamente la calle resplandeciente y vacía. El aire se llenó con el perfume de las flores, y su belleza pareció proporcionarle un analgésico para su dolor. Siguió caminando hasta el mercado, y contempló cómo descargan los vehículos. Un carrero de blusa blanca le ofreció unas cerezas. Dorian le dio las gracias y, preguntándose por qué el otro se había negado a aceptar dinero a cambio, empezó a comérselas distraídamente. Las habían recogido a medianoche y tenían la frialdad de la luna. Una larga hilera de muchachos que transportaban cajones de tulipanes y de rosas amarillas y rojas desfilaron ante él, abriéndose camino entre enormes montones, verde jade, de hortalizas. Bajo el gran pórtico, de columnas grises desteñidas por el sol, una bandada de chicas descaradas, con la cabeza descubierta, esperaban, ociosas, a que terminara la subasta. Otras se amontonaban alrededor de las puertas batientes del café de la piazza. Los pesados percherons se resbalaban y golpeaban con fuerza los ásperos adoquines, agitando sus arneses con campanillas. Algunos de los cocheros dormían sobre montones de sacos. Con sus cuellos metálicos y sus patas rosadas, las palomas corrían de acá para allá picoteando semillas. Después de algún tiempo, Dorian Gray paró un coche de punto que lo llevó a su casa. Una vez allí, se detuvo unos instantes en el umbral, recorriendo con la mirada la plaza silenciosa, con sus ventanas vacías, sus contraventanas y los estores de mirada fija. El cielo se había convertido en un puro ópalo, y los tejados de las casas brillaban como plata bajo él. De alguna chimenea al otro lado de la plaza empezaba a alzarse una delgada columna de humo que pronto curvó en el aire nacarado sus volutas moradas. En la enorme linterna veneciana botín dorado de alguna góndola ducal que colgaba del techo del gran vestíbulo, revestido de madera de roble, aún ardían las luces de 3 mecheros, semejantes a delgados pétalos azules con un borde de fuego blanco. Los apagó,
y después de arrojar capa y sombrero sobre la mesa, cruzó la biblioteca en dirección a la puerta de su dormitorio, una amplia habitación octogonal en el piso bajo que, dada su reciente pasión por el lujo, acababa de hacer decorar a su gusto. Colgando de las paredes curiosas tapicerías renacentistas que habían aparecido almacenadas en un ático, olvidado de Selby Royal. Mientras giraba la manilla de la puerta, su mirada se posó sobre el retrato pintado por Basil Jolwer. La sorpresa le obligó a detenerse. Luego entró en su cuarto sin perder la expresión de perplejidad. Después de quitarse la flor que llevaba en el ojal de la chaqueta, pareció vacilar. Finalmente regresó a la biblioteca, se acercó al cuadro y lo examinó con detenimiento. Iluminado por la escasa luz que empezaba a atravesar los estores de seda de color crema, le pareció que el rostro había cambiado ligeramente. La expresión parecía distinta. Se diría que había aparecido un toque de crueldad en la boca. Era, sin duda, algo bien extraño. Dándose la vuelta, se dirigió hacia la ventana y alzó el estor. El resplandor del alba inundó la habitación y barrió hacia los rincones oscuros las sombras fantásticas, que se inmovilizaron, temblorosas. Pero la extraña expresión que Dorian Gray había advertido en el rostro del retrato siguió presente, más intensa si cabe. La temblorosa y ardiente luz del sol le mostró los pliegues crueles en torno a la boca con la misma claridad que si se hubiera mirado en un espejo después de cometer alguna acción abominable. Estremecido, tomó de la mesa un espejo oval, encuadrado por cupidos de marfil, uno de los muchos regalos que Lord Henry le había hecho, y lanzó una mirada rápida a sus brillantes profundidades. Ninguna arruga parecida había deformado sus labios rojos. ¿Qué significaba aquello? Después de frotarse los ojos, se acercó al cuadro y lo examinó de nuevo. No había ninguna señal de cambio cuando miraba el lienzo y, sin embargo, no cabía la menor duda de que la expresión del retrato era distinta. No se lo había inventado. Se trataba de una realidad atrozmente visible. Dejándose caer sobre una silla empezó a pensar. De repente, como en un relámpago, se acordó de lo que dijera en el estudio de Basil Jolwer del día en que el pintor concluyó el retrato. Sí, lo recordaba perfectamente. Había expresado un deseo insensato, que el retrato envejeciera y que él se conservara joven, que la perfección de sus rasgos permaneciera intacta, y que el rostro del lienzo cargará con el peso de sus pasiones y de sus pecados, que en la imagen pintada aparecieran las arrugas del sufrimiento y de la meditación. Pero que él conservara todo el brillo delicado y el atractivo de una adolescencia que acababa de tomar conciencia de sí misma. No era posible que su deseo hubiera sido escuchado. Cosas así no sucedían, eran imposibles. Parecía monstruoso incluso pensar en ello. Y, sin embargo, allí estaba el retrato, con un toque de crueldad en la boca. Crueldad. ¿Había sido cruel? Cybele era la culpable y no él. La había soñado como una gran artista, y por creerla grande le había entregado su amor. Pero Cybele le había decepcionado, demostrando ser superficial e indigna. Y, sin embargo, un sentimiento de infinito pesar se apoderó de él, al recordarla acurrucada a sus pies y sollozando como una niñita. Rememoró con cuánta indiferencia la había contemplado. ¿Por qué la naturaleza le había hecho así? ¿Por qué se le había dado un alma como aquella? Pero también él había sufrido. Durante las 3 terribles horas de la representación había vivido siglos de dolor, eternidades de tortura. Su vida bien valía la de Cybele. Ella lo había maltratado, aunque Dorian le hubiera infligido una herida duradera. Las mujeres, además, estaban mejor preparadas para el dolor. Vivían de sus emociones. Solo pensaban en sus emociones. Cuando tomaban un amante, no tenían otro objetivo que disponer de alguien a quien hacer escenas. Lord Henry se lo había explicado, y Lord Henry sabía cómo eran las mujeres. ¿Qué razón había para preocuparse por Cybele Vane?
ya no significaba nada para él. Pero, ¿y el retrato? ¿Qué iba a decir del retrato? El lienzo de Basil Jolworth contenía el secreto de su vida, narraba su historia. Le había enseñado a amar su propia belleza. ¿Le enseñaría también a aborrecer su propia alma? ¿Volvería alguna vez a mirarlo? No, se trataba simplemente de una ilusión que se aprovechaba de sus sentidos desorientados. La horrible noche pasada había engendrado fantasmas. De repente, esa minúscula mancha escarlata que vuelve locos a los hombres se había desplomado sobre su cerebro. El cuadro no había cambiado. Era una locura pensarlo. Sin embargo, el retrato seguía contemplándose, con el hermoso rostro deformado por una cruel sonrisa. Sus cabellos resplandecían, brillantes, bajo el sol matinal. Los ojos azules del lienzo se clavaban en los suyos. Un indecible sentimiento de compasión le invadió, pero no por él, sino por aquella imagen pintada. Ya había cambiado y aún cambiaría más. El oro se marchitará en gris. Las rosas, rojas y blancas, morirían. Por cada pecado que cometiera, una mancha vendría a ensuciar y a destruir su belleza. Pero no volvería a pecar. El cuadro, igual o distinto, sería el emblema visible de su conciencia. Resistiría a la tentación. Nunca volvería a ver a Lord Henry, no volvería a escuchar, al menos, aquellas teorías sutilmente ponzoñosas que, en el jardín de Basil Jolworth, habían despertado en él por vez primera el deseo de cosas imposibles. Volvería junto a Sybil Vane, le pediría perdón, se casaría con ella, se esforzaría por amarla de nuevo. Sí, era su deber hacerlo. Sin duda había sufrido más que él. Pobre chiquilla. Qué cruel y egoísta ha sido. La fascinación que provocara en él renacerá. Serían felices juntos. Su vida con ella sería hermosa y pura. Se levantó de la silla y colocó un biombo de grandes dimensiones delante del retrato, estremeciéndose mientras lo contemplaba. ¡Qué horror!, murmuró, y, acercándose a la puerta que daba al jardín, la abrió. Al pisar la hierba, respiró hondo. El frescor del aire matutino pareció ahuyentar todas sus sombrías pasiones. Pensaba solo en Sybil. Un débil eco del antiguo amor reapareció en su pecho. Repitió muchas veces su nombre. Los pájaros que cantaban en el jardín empapado de rocío parecían hablar de ella a las flores. Mi nombre es Mimed. Relato cuentos, historias y todo tipo de literatura clásica y contemporánea. Nos vemos en el próximo relato.